Hola, muy buenos días amigos, aquí su amigo el Johnson. Nos encontramos en un lugar de Aguascalientes el día de hoy, en un pueblito mágico que se llama Real de Asientos, o como la gente lo conoce como Asientos. El día de hoy vamos a estar recorriendo dos recorridos, dos tours. Es el túnel, la Pinacoteca, y el otro es el Camposanto de Guadalupe, templo, camposanto, es un panteón. Nos comentaron que en aproximadamente 10 minutos vamos a estar acudiendo. Y pues realmente los invito a que se queden en el video para irles documentando todo lo que vamos a estar viendo en el recorrido e invitarlos a que vengan a Aguascalientes. Tiene lugares muy bonitos como San José de Gracia, como Calvillo y como este pueblito mágico que se llama Real de Asientos. Los invito a que se queden conmigo para que vayan viendo el recorrido. Padre siempre que tiene unos bigotitos, ubican a estos peces, ¿sí? Este no es antiguo ni nada, ni es de la región. Aquí trajo más que nada porque es muy curioso por su forma, más que nada. Alguien lo trajo, ya que si es que lo ven, parece ser como si fuera la silueta de un crucifijo, como un tipo de Cristo crucificado, ¿lo notan? En toda la parte del cráneo parece ser como un crucifijo, y hasta la parte de abajo parece que está una virgen, la advocación de San Juan, la virgen de San Juan, hasta la parte de abajo. Y por eso son documentos igualmente muy antiguos, son documentos del siglo XIX, la cual incluso vemos por sus fechas que datan de épocas de la independencia de México. Son documentos que son de comercio y política. Los nombres que vemos por acá son nombres de virreyes de la época de la Nueva España. Aquí un doctor de continuar aquí con este recorrido por el túnel, primero que nada, aquí en esta parte de la entrada, les doy una pequeña explicación de lo que es esto, y ya pues ahorita vamos a ir avanzando, pues ya viendo cada punto que conforma el túnel con su respectiva explicación, ¿sí? Primero les comento, vamos a recorrer un eje hidráulico creado en el siglo XVIII, en los 1700. La principal finalidad del túnel es evitar que la humedad suba las antiguas casonas españoles de aquellas épocas y templos católicos de Real de Asientos, ya que en aquella época los mismos habitantes del pueblo saben que la humedad de los cerros, ya que este pueblo está rodeado de cerros, saben que esta humedad bajaba al pueblo. Es por eso que es el túnel, para evitar filtraciones de agua arriba en las conducciones antiguas, o también para evitar inundaciones en aquella época, ¿sí? Es para manejar el agua básicamente esos túneles, que la cual conduce a antiguas casonas españoles y templos católicos. La cosa es que también existen mitos del pueblo que los mismos españoles usaban los túneles para comunicar a sus casas, paseos secretos, escondites, eran multiusos. Pero como les comento, la peor finalidad para evitar que el agua suba aquí arriba al pueblo, ¿verdad? Y pues evitar que las paredes de las casas de la época pues humedezcan. Pero en algún punto de la historia, los túneles se taparon, quedaron totalmente en el olvido. Fue hasta 2001 que se descubrieron. Cuando se descubrieron, no estaban secos, como vamos a verlos ahora. Están llenos de lodo, de agua, de tierra. Poco a poco los vamos desaterrando. Únicamente desaterraron los 70 metros que vamos a cruzar, junto con 4 ramales. Estos 4 ramales son más túneles que van a otros puntos del pueblo. El primer ramal, el primero de ellos, lo tenemos aquí entrando a su mano izquierda. Este ramal únicamente está desaterrado 40 metros, pero no tienes acceso a este ramal porque es muy estrecho y muy húmedo. Y como vamos avanzándose, también el oxígeno. Pero en cambio, por este que vamos a cruzar, se puede respirar perfectamente, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando, y aquí esta primera zona está un poquito bajita para agacharnos. Ahorita más adelante ya se hace más grande el túnel. Está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Ese altar fue puesto por mera fe por los albañiles que contrataron en 2001, pues para abrir este túnel para el público, ahora para soterrarlo. Estas personas, estos albañiles, tenían miedo que su lugar se viniera abajo. Es por eso que al momento que entraban, o se lo trajo, pues como esta fe se comendaban a esta figura de la vocación del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, entonces avanzamos. Muy bien, y por aquí está el segundo y el tercer ramal de los túneles. El segundo ramal que se encuentra a su mano izquierda. Este ramal únicamente está desterrado 1,5 metros nada más. Incluso se alcanza en la tira del fondo, está floja. Es cuando seguir desterrando, seguir abriendo el túnel para ver hasta dónde conduce, ¿verdad? Y pues les comento otros nada más. Que ahí se encuentra una cruz blanca, la cual fue puesta por los albañiles que están aquí viendo el túnel,
lo ponen en honor a Loreto Humano que se encontraban aquí para que descanse. Por acá a su izquierda se encuentra una sala de emergencia, en dado caso de que nos gane la claustrofobia, porque nos detenemos por otro momentito. Ahora aquí vamos a voltar a ver la parte de atrás y la parte del techo. Van a darse cuenta que el techo está en forma de pico, ¿lo notan? Sí. ¿Sí? Esa forma en pico es la forma que trata de hacer este tipo de edificios eólicos subterráneos. A esta técnica se le conoce como una arcomaya. Su superficie de arcomaya es una pared, hace soporte con la pared, se hace un vórtice en la pared. Manantial comienza en la zona más bajita de los túneles para que agacharnos, para evitar golpes en la cabeza, ¿sí? Perdón. Se tardaron para sacar todo. Un año, tardaron Un año. año para sacar todo lo que había que dentro del agua y todo eso. Lodo y todo, ¿verdad? Así Agua es. y todo. Muy bien, ahora aquí se encuentra en la parte del techo un respirador. Ese respirador realmente se hizo por accidente, no a propósito. Justamente aquí arriba se encuentran los túneles en 2001. Ya que en 2001, esos túneles únicamente eran leyendas del pueblo, rumores que se contaba que por debajo del templo parroquial pasaban túneles. Pero sí conocían curiosamente algunas salidas de túneles que estaban en antiguas que son españoles. Pero como tal, eso se descubre hasta el año del 2001. Ya que en esta época, el párroco de aquí del templo se da cuenta que dentro de su casa parroquial, que se encuentra justamente aquí arriba, y del templo, hay bastante humedad. Él creía que era una simple fuga de agua. Llegan albañiles para buscar esta fuga de agua, y un albañil justamente en esa parte de ese respirador se da cuenta que hay bastante humedad y él escarba. Él un día saca piedras, un día lodo, un día agua, hasta se da cuenta que esto es un pozo que tiene dos sentidos, que son túneles. Ya se descubren en el 2001, ya hasta julio del 2002 salen para el público, ya para el turismo, y hasta el 2006 aquí en Real Nación se llama un pueblo mágico, que es el primer pueblo mágico del estado de Aguascalientes. Okay. Fue el primero entonces este. Así es. Okay. Se nombró el 30 de octubre del 2006. 30 como de pueblo octubre, mágico. ok, muy Así bien. es. ¿Y desde cuándo tiene este pueblo? O sea, ¿desde qué fecha? ¿Qué? ¿1600? Esta fecha, bueno, pues como tal, en 1548, en estas tierras a un personaje que se llamó Diego de Ibarra, que fue un conquistador español. En estas tierras por las minas que hay aquí en esta zona, pero como tal se trabajan las minas hasta el año de 1649, que viene a trabajar las minas. Okay. Entonces, como tal, en esta época había únicamente muy pocas casas aquí en el pueblo. Ya hasta casi 1700 fue cuando como tal con cédula real ya se funda de forma legal ya aquí el Real de Asientos. Okay. Pero como tal ya aquí el pueblo empezó a poblarse pues como desde mediados del siglo XVII, 2600. Ah, muy bien. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Y por acá, finalmente, en esta parte final del túnel se encuentra el cuarto y último ramal del túnel, la cual, ahorita les comentaba que los demás que vimos no tienen como tal una salida, ya que están tapados con tierra. Este de aquí no. Este de aquí tiene una longitud de algunos 15 metros. Siguiendo este ramal va a llegar hasta un pozo, que este pozo lo veremos ahorita en la parte de la pinacoteca. Y todo lo que tenemos aquí arriba, estas piedras, ya son los cimientos del templo parroquial. Colonial, los cuerpos se ocultaban justamente en la parte de los atrios, en el caso de los indígenas o personas de escasos recursos, o también a personas como sacerdotes y personas de trastornos privilegiados, pues se ocultaban adentro de los templos con la creencia de estar más cerca de Dios, de lo divino en este caso. Entonces, pues los albañiles que están aquí en el túnel, ¿verdad? Estaban aquí abriendo ese espacio por ahí en el 2002 y se encontraron con restos humanos de por ahí. Se hizo la cripta, pero como tal se reportó su lugar donde se encontraron. Nada más que esos de ahí realmente no saben qué habían sido, pero pues son un poblador del pueblo pues, de por allá del siglo XVIII, 2700, ya pues muy antiguos. Okay. Considera que la campana más grande de aquí en el estado de Aguascalientes. Esta campana tiene un nombre, aquí en la parte central se encuentra el nombre de fundido, María de Belén. Esta campana, igual que la anterior, les comentaba, también está compuesta por esa relación entre minerales de oro, plata y bronce. Por lo que les comentaba ahorita, de que estas relaciones minerales hace que las campanas expanden el sonido y sea especial. Mide 1,80 y esta campana pesa 4 toneladas, 4000 kilogramos.
Y con anterioridad, la campana pues se encontraba obviamente allá en la parte del campanario. Entonces, en los años 50, hace algunos años atrás, la campana empezó a fracturarse de esta manera, pues vemos aquí en la parte central, debido porque en aquella época el bajo de esta campana, este bajo también era de oro, plata y bronce, era muy grande para la campana. El dato que le daban en el golpe, ¿verdad?, con el barajo, pues la fue fracturando de esta manera. En esta misma época llegó un herrero, este herrero soldó la campana quedó pues ya arreglada. En tiempos más recientes, de 2009, otra vez se empezó a fracturar de esta manera. Entonces, mejor posibilidad, la bajaron aquí. Bueno amigos, aquí acabamos de tener el recorrido en el túnel y la pinacoteca. En unos momentos más nos vamos a estar dirigiendo al Panteón Camposanto de Guadalupe. Aquí les dejé algunas tomas de lo que pude estar grabando, pero pues ya conforme vayamos al panteón les voy a tomar otras tomas para que vayan conociendo un poco de todo este pueblito mágico que es Real de Asientos. Desafortunadamente pues no pudimos ir a otro lugar porque nos queda muy retirado, como a 1 kilómetro o 2 kilómetros aproximadamente, pero lo que les pueda documentar pues se les va a hacer llegar para que puedan conocer más de este pueblito mágico. Quédense con nosotros en este video. Antiguo molino, que este molino usa anteriormente en las haciendas. En las haciendas agrícolas servía para moler el chile, el maíz. En el caso de haciendas de beneficios, las mineras, como el pueblo de los asientos, para moler minerales. Las tabanamulas, la mula por genética son muy fuertes. La mula le pone un eje de madera y a poco iba jalando ahí la piedra taona, ese piedra de molino, y iba moliendo los minerales. Y entonces ahorita me preguntaban que por qué nombre asientos. Existen dos teorías de por qué asientos. La primera de ellas puede ser porque aquí los españoles decían que en esta región se asentó un pueblo. Los asientos de una población, puede ser esta teoría de por los asientos de una población. Okay. O también por esa teoría de justamente este molino. En las haciendas ya molían, ¿verdad?, todo ese mineral. Entonces ya costaba moler mineral para beneficiarlo, hacer un proceso, separar lo que servía con lo que no servía. Para hacer este proceso lo colocaban en una batea, ya el mineral molido. Después una batea, agua con un líquido que se llama azogue para hacer de oro y plata, y luego lanzaban. Lo que salía era todas esas piedras, la tierra, la arena que no servía. Lo que asentaba era lo que servía. Por eso la creencia, por eso asientos, por los asientos del mineral. Que lo que asentaba abajo, que lo que servía más tarde para hacer los barrotes de oro, de plata. Entonces por eso hay quizás el nombre asientos, por los asientos de una población o por los asientos del mineral. Ya va dependiendo, ¿verdad? Como tal en un inicio de 1760, y ya como tal esta construcción que vemos ahora pues ya es de 1790 más o menos, ya casi para el siglo XIX, debido porque les comentaba ahorita en la parte de los túneles que en aquella época la creencia que los cuerpos deben sepultarse justamente adentro de los templos o en los atrios, y lo hacían, estaban más cerca de Dios según estas creencias pasadas en aquella época. Entonces ya para estas épocas, con la reforma borbónica, Carlos III, rey de España, él promueve que los cementerios se hagan un poquito más lejanos de las poblaciones aquí de Nueva España y allá también en España, debido porque a consecuencia de esto, de que los cuerpos estaban justamente dentro de los templos, había enfermedades, epidemias, ¿verdad?, y algo antihigiénico. Es por eso que más tarde, en esta época, se originan los camposantos, ¿verdad?, o cementerio, que realmente son sinónimos, ¿sí? Destinado para la inhumación a la persona de la Iglesia Católica, ¿sí? Que en aquella época también sepultaban los cuerpos por clases sociales, por refugios sociales. Había una zona sepultada únicamente la clase alta, otra la clase media, la otra la clase baja, unos niños y otros sacerdotes. Este lugar estuvo aquí abierto como tal la inhumación de cuerpos hasta 1920, hasta la paz de la Revolución Mexicana. El lugar se cierra por esta problemática de la Revolución Mexicana, entonces se cerró
Y después de esto, entran aquí personas a saquear los cuerpos de la gente adinerada, de la clase alta. Ya que la clase alta se sepultaba en aquella época con sus joyas de valor, con sus joyas de oro, de plata. Fue inevitable, pues, y todo se saqueó aquí en el cementerio. Ahora la zona de los niños. Incluso vemos ahora que los nichos aquí son más pequeños a comparación de los demás. La zona niños aquí su zona porque es la creencia que los niños son inocentes, pues ellos aún más cerca del tamaño del templo, más cerca de Dios en aquella época. Obviamente únicamente los nichos por acá sepultaban únicamente a los niños de hijos de padres adinerados, la clase alta, ya que arriba únicamente a los niños de la clase media. Actualmente ya se hizo esta esplanada. Ahí se encuentra arriba ese epitafio de la tumba de la última niña sepultada aquí en el cementerio de Guadalupe. Esta niña indica que se llamaba Antonia Romo, dice que nació en 1910 y murió en abril de 1911. Y fue sepultada en esta época. Y la descripción del epitafio dice: de los niños es el cielo. Todo esto está, o solamente es este pedazo. Son los sacerdotes. Pero quiero comentarles de los sacerdotes. Primero que nada hago mención de estos cuerpos secos que son reales, pero realmente no son de aquellas épocas. Son tipos muy recientes. Y la cual aquí lo está por turismo, tomando en cuenta que siempre pues llama la atención, ¿verdad?, a los turistas, siempre los cuerpos secos. En este caso, pues por acá se encuentra este cuerpo de por acá que envía ese Don Hermenegildo. Don Hermenegildo fue una persona de la tercera edad, ya era un adulto mayor esta persona. Él vivía en Villa Juárez. Villa Juárez es una comunidad pues aquí perteneciente aquí a Cientos. Y entonces esta persona, su familia no respondía por él. Él llevaba un asilo que se encuentra en Villa Juárez. Aparte él tenía diabetes. Recuerdo que le amputaron su pie por la diabetes que él padecía. Entonces él ya estaba muy enfermo, ¿verdad?, en sus últimos días de vida. Él ya hay un punto que falleció, Don Hermenegildo. Entonces, como no hay nadie que respondiera por él, es sepultado sin un pago económico en un cementerio en Villa Juárez. Ahí lo sepultan. Pasan años su muerte, unos 10 años su muerte, 2007, no mucho más o menos. Entonces se encuentran estos murales. Estos murales que fueron pintados en el siglo XIX, en 1800. En el caso, lo que tenemos por acá, estos medallones en esta parte de la pared principal, son algunos poemas dedicados a la tradición, digamos, cristiana del día del juicio final. Entonces separan los justos con los que no son justos, la cual son poemas escritos en latín y se firma de autor de estos poemas. Y por eso, como es el tema central de esto es el día del juicio final, por eso ahí se representa en aquella parte de la puerta, pues la pintó del día del juicio final. Que esa puerta en un principio fue la acceso principal aquí al cementerio, del otro lado ya es el templo de la Virgen de Guadalupe. Ahí te veo mi playera. Está un poquillo. Sí, está chiquito. Sí. Ay, está máquina. poquito, está bien chiquito. Entra la clase media. Esta zona de la clase media fue última saqueada. Se saqueó por ahí en los años 90, hace algunos años, 30 años atrás, porque la clase media pues no era tan pobre. Uno que otro también por ahí quizás joyita de plata, otro quizás de oro. Fue inevitable que en los momentos todo se saqueó. Acá abajo de nosotros hay estos humanos, pero no completos. Y aquí se encuentran estas tumbas que realmente no son reales de la época, son representaciones. Incluso en aquella época las tumbas eran casi igual a estas, incluso sin nombre de las personas, ya que los espacios de las personas eran efímeros, o sea, no eran para siempre, ya que había exhumaciones más tarde, entonces realmente en toda la molestia de poner nombres como tal las personas. Pero las tumbas eran muy parecidas a estas, que estas por acá tienen algunas fechas que no coinciden en la época del cementerio. Les comentaba que el cementerio se clausuró en la etapa de la Revolución Mexicana, por 1920 más o menos, y vemos fechas que no coinciden. Por ejemplo, 1970, 1969, 1974, incluso otra dice 2018, 2023 exactamente. Esto se hace porque aquí las tumbas se perdieron. Y si aquí no hubiera tumbas, esto pareciera un parque, un jardín. Y incluso son nombres de personas que sí fueron aquí del pueblo, pero como tal no sepultadas pues aquí. Entonces, eso es irónico del lugar, fue un cementerio,
pues el ambiente, el lugar es muy tranquilo. Sí. Les comentaba que ya ahorita hay una zona de la clase alta, ¿verdad? Ellos cerca del tamaño del templo, sacerdotes, ellos muy cerca del tamaño del templo, a niños también cerca del tamaño del templo, y la clase media pues ni tan lejos ni tan cerca, ¿verdad? Y aquí la clase baja, que vemos que se encuentra en esta zona pues más lejana al altar mayor del templo aquí de Guadalupe, por una simple creencia, por no tener el pago el económico, ¿verdad?, necesario para pagar su lugar ahí cerca del altar mayor, pues ellos más lejos del templo, más lejos de Dios. Incluso los términos para referir a estas personas eran como los de gratis o los miserables, ahí se decían. Ellos pues más lejanos al templo, al altar mayor, pues básicamente pues que son pobres, así decían. Ellos más lejos de Dios. Y con un dato muy irónico de todo esto, pues ya los demás clases sociales ya están, digamos, muy revueltas, ¿verdad? Ya exhumados todos estos. Y aquí esta es una de la clase baja, hay zonas donde hay cuerpos más completitos. Ya que aquí, como no había nada que saquearle, pues hay que respetar un poquito más el espacio de la clase baja. Entonces aquí, pues, a fin de cuentas, ellos descansan mejor que ellos pagaran exactamente.